que tenemos que hacer algo. Hay puntos que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que hacer. Yo quiero que Dios obre. ¿Cuántos quieren que Dios obre en nosotros, en nuestras vidas? Dios va a obrar, pero tenemos que hacer algo. Dios obra ¿cuándo? Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice. Y mira, qué bendición que nosotros podemos ver que en la palabra de Dios, en Santiago, vamos a continuar la serie de Santiago, y vamos versículo por versículo. Capítulo 1, estamos todavía en el capítulo 1, ya vamos al versículo 18. Versículo 18, nos ponemos de pie cuando lo encontremos. Santiago 1, 18. Dice así: Él de su buena voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Léanlo con su servidor. Él de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La palabra de Dios nos da vida y ahí nos dice claramente que Él nos hizo nacer a los hijos de Dios. Obviamente nos está hablando a los hijos de Dios, amén. La palabra de Dios aquí nos afirma que Dios nos hizo renacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Es la palabra de verdad, hermanos. La Biblia es Cristo, amén. La palabra nos da vida, amén. 1 Timoteo, quiero que vayan conmigo ahí, no se sienten todavía. 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16 dice así: cuando lo encuentren un fuerte amén. 1 Timoteo lo tenemos bien ahí. Parece que no, pero bueno, vamos a nosotros a verlo y todos lo tienen. Es 2 de Timoteo, perdón hermanos, 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo dice aquí claramente, amén, que el propósito que Dios quiere que usemos su palabra es para corregirnos, amén, para que nosotros podamos entender las cosas, por qué nos corrige. Dios nos dice ahí que hay condiciones que tenemos que hacer, tenemos que cambiar cosas que tenemos que cambiar, y la palabra de Dios nos enseña, amén, la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios es como un maestro que nos enseña si dejamos ser enseñados, si dejamos y nos exponemos a la escritura. Y es inspirada, hermanos. Este libro no es cualquier libro, es un libro que da vida. Este libro tiene vida en sí, es inspirada. Cuando habla de inspiración, habla aliento de Dios, que el mismo aliento que Dios sopló a Adán cuando Dios lo creó, es el mismo aliento que habla inspiración. Le da vida, le dio vida. Y nos da vida la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar en esta noche. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra viva, que nos habla, que nos da vida, que nos da aliento, que en tiempos de necesidad nos da fuerza para poder continuar. Y en esta noche, mi Dios, una vez más, usa tu palabra, que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual, y las cosas que no edifican, que ni sean necesarias mencionadas aquí en esta noche. Y solo queremos ser edificados a través de tu palabra. Queremos que tu Espíritu Santo nos hable. Te dejamos a ti una vez más toda preocupación, toda ansiedad, todo problema que para nosotros puede ser grande, para ti no es ningún problema. Te lo ponemos en tus manos y confiamos, mi Dios, que tú estás obrando. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Y como decíamos, pueden tomar su lugar. Como decíamos, hermanos, Dios obra cuando nosotros hacemos estas cosas. Amén. Cuando nosotros ponemos su palabra de Dios por obra. Amén. Dios obra. Y la palabra de Dios, hermanos, unas cosas que hace la Biblia es que nos enseña, dice ahí Timoteo, toda la escritura, no algunas partes. Algunos piensan que solamente el Nuevo Testamento, no, dice, ¿qué dice ahí, hermanos? Toda la escritura, toda la palabra de Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, algunos dicen, pero los hombres escribieron. Sí, los hombres escribieron. Los hombres de Dios que fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios escribieron. No escribieron de su propia voluntad, escribieron conforme el Espíritu Santo les daba que escribiesen. Es como cuando alguien le dicta algo, una carta. Yo a mis hijas, cuando voy manejando, a veces que no tengo tiempo para escribir los mensajes, les digo, escriban esto. Y ellas escriben, y digo, antes de mandarlo, el mensaje, déjame yo revisarlo, para que sea lo que yo quiero decir, no lo que tú quieras decir. Porque hay veces que les había dicho, escríbame este mensaje, y lo escribían bien y todo, pero no era exactamente lo que yo quería mandarle decir a la persona. Bueno, Dios, hermano, se aseguró que lo que Él nos quiere decir, se lo dijo, se lo inspiró a través del Espíritu Santo a estos hombres de Dios. Y por eso es útil, nos ayuda, es útil para enseñarnos, es nuestro maestro, para redarguirnos. ¿Qué quiere decir la palabra redarguir? ¿Alguien sabe el significado bíblico de la palabra redarguir? En términos bíblicos, quiere decir aquellas enseñanzas, lo mismo, aquellas enseñanzas que nos hacen autocorregirnos. Redarguir es tomar las enseñanzas para autocorregirnos en toda nuestra vida en general. Porque ¿sabes qué? Nuestra naturaleza es pecaminosa. Siempre nos llevará a hacer lo incorrecto. Siempre nos llevará a hacer lo que no le agrada a Dios. Mira, muchas veces, regresemos a Santiago, ahora 1.19, Santiago 1.19. Quería solamente llevarlos a la palabra de Dios ahí en 1 Timoteo para que pudiéramos tomar el fundamento de ahí e ir ahora sí. 1.19, ya leímos el 18, ahora quiero que leamos el 19. ¿Todos están ahí? Por esto, todos, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mira lo que dice ahí, hermanos. La palabra de Dios nos habla acerca de lo que Dios quiere que hagamos. Dios va a obrar cuando nosotros hagamos esto. Cuando nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Y mira, una de las cosas que mucha gente dice, vea lo que dice ahí, hermanos, en el 19, dice, por esto, mis amados hermanos, bien claro, le está hablando a la iglesia, a los cristianos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, tardo para enojarse. Y la mayoría de nosotros nos enojamos. ¿Cuántos aquí no se enojan? Levanten su mano los que no se enojan. Todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Todos aquí nos enojamos. Y está diciendo la palabra de Dios, dice, Dios va a obrar cuando nosotros seamos prontos para oír la enseñanza, la escritura y aplicarla a nuestras vidas y ponerla en práctica en nuestras vidas. Dios va a obrar cuando nosotros escuchemos la voz de Dios. Dios va a obrar cuando nosotros seamos tardos para hablar. Dios va a obrar cuando nosotros seamos tardos para airarnos, para enojarnos. Es cuando Dios va a obrar. Porque mucha gente dice, pero Dios no está obrando en mi vida. Dios no obra en mi familia. Dios no está obrando en nosotros. Bueno, Dios no va a obrar porque hay ira en nuestra vida. Dios no obra en nuestra ira. Lo dice allí claramente la palabra de Dios. Vamos versículo por versículo en Santiago, hermanos. Mira, dice una vez más, tardo para airarse.
Dios no va a obrar en nuestra vida cuando nosotros somos iracundos. Es bueno, Dios se aira, hermano. ¿Sabía que Dios se aira? Pero Dios se aira por los motivos correctos. Un ejemplo, tenemos al Señor Jesucristo cuando llegó a la casa de oración, al templo, el Señor Jesucristo se airó, pero no pecó. Aún levantando las mesas y los cambistas y echando todo el cambio por el aire, Él no pecó y estaba airado. ¿Por qué no pecó? Porque hay motivos que podemos airarnos y hay motivos que no podemos airarnos. Hay motivos. Usted está diciendo, pastor, que yo me puedo enojar. Sí, nos podemos enojar, pero ¿qué hacemos con el enojo? Cuando nos enojamos y ya guardamos ira y actuamos de una manera que tiramos todo. Usted me está diciendo, pastor, que yo me puedo enojar y puedo azotar las puertas de mi casa, de la habitación, y puedo azotar las puertas del carro, y puedo aventar el sartén, y puedo botar la comida, y puedo hacer todo eso. No. Usted está diciendo que cuando va a un restaurante, a cualquiera de comida rápida, Burger King, y ustedes pidieron un Whopper Junior, y esa hamburguesa, cuando ya esperaron en línea, y cuando pasaron después de 20 minutos y se la dan y se la entregan, y dice, ay, no le pusieron mostaza como yo les pedí que le pusieran. Y te entregan las papitas y las papitas están frías y todas sag y todas ya aguadas. ¿Y tú qué dices? Ay, ahorita me van a escuchar estos. Se regresa uno, no importa dónde venga, y va por la ventanilla si no hay más carros o si no va por dentro. Le dice, ahorita me van a escuchar. Necesito hablar con el gerente de aquí. ¿Qué se piensan? ¿Que me van a dar esta hamburguesa a mí? Pagando, yo esperando 15, 20 minutos de mi tiempo, me llevaron mi tiempo y yo estoy esperando aquí. ¿Pagué dinero todavía por esta cochinada? ¿Por esta cosa? Estamos pecando. Dios no obra cuando hay ira. ¿Por qué es que Dios no obra en mi vida, pastor? Porque somos personas iracundos. Somos personas iracundas. Nos airamos por nada. Gritamos por nada. Ya la gente en sus casas no habla, gritan. ¿O es que somos de Cuba? Por eso gritamos. No. O somos dominicanos, por eso gritamos. ¿No sabían que los dominicanos gritan? No, solamente los jamaiquinos gritan. Vino una hermana y me dice, yo no sé, pastor, pero su nacionalidad, todas las mujeres de México son enojonas. Yo le dije, un momento, hermano, ¿ya se vio en el espejo? Le quería decir eso, pero no le dije eso. No importa la nacionalidad. Entonces quiere decir que solamente los de México somos pecadores. Los de República Dominicana, los de Puerto Rico no son pecadores. Es todo. Todo hombre nacido bajo este cielo es iracundo. No, pastor, yo no soy iracundo. Eres iracundo. Dios no obra. Hay unos que se enojan en silencio y es peor. No sabemos si los que explotan son peores o los que no hablan. Porque hay unos que no hablan y es peor. Dios nunca jamás obrará en tu vida cuando tú eres iracundo. ¿Escuchaste? Por eso es que no creces. En tu vida espiritual no crecemos, porque somos personas iracundas. Dios jamás ha obrado en la vida de un hombre, aquí en la palabra de Dios, que sea un iracundo. Tiene que Dios primeramente transformarlo para poder usarlo. Mire, es muy interesante también ver sobre este concepto aquí. ¿Cuántos de ustedes conocen caballos salvajes o broncos que le llaman aquí? ¿Cuántos conocen caballos salvajes o broncos? Esos caballos, para poder agarrarlos, para poder lazarlos, tienen que hacer una maniobra tremenda para poder, porque ellos no se van a dejar. Hay un dicho que dice, puede llevar el caballo al agua,
pero no lo vas a hacer tomar el agua. Y mira, esos caballos salvajes, esos caballos broncos, no se les puede hacer nada. Hermano, ¿cuántos conocen aquí de caballos? No puedes hacer nada con un caballo así. No le puedes cargar carga, no lo puedes montar, no puedes hacer nada con ese caballo. Porque es bronco, porque es salvaje. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Ustedes son salvajes. Me está diciendo salvaje, yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo la palabra de Dios. Santiago. Son salvajes. Son como esos caballos salvajes que no quieren que que le ponga uno un poquito de resistencia porque no se dejan. ¿Sabía, hermano, que cuando quieren ponerle el freno a un caballo de estos, no te va a dejar? Tienes que primero comenzar poco a poco, ganarte la confianza, cantidad de cosas, un proceso grande que no tengo todo el tiempo para explicarlo. Así nos compara la palabra, porque en Santiago capítulo 3 lo dice. ¿Dónde sacó eso? Vamos a ir paso por paso. En Santiago capítulo 3 habla acerca. Dice que los caballos teniendo un freno, de ahí es donde lo puede frenar el hombre para que lo lleve al lugar que él quiere que lo lleve. Y la verdad que nosotros somos así, hermanos. Cuando venimos a Cristo, antes de conocer a Cristo, somos salvajes. Somos iracundos. No queremos que nadie nos controle. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos ir a donde nosotros queremos ir. Maldecíamos, perdón. Yo espero que ya nadie de nosotros maldigamos, siendo creyentes. Aquí el apóstol Santiago nos da 3 consejos que debemos hacer para que Dios obre en nuestra vida. Uno de ellos debemos ser, ya lo vimos al principio, ser rápidos, prontos para oír, para escuchar lo que dice la palabra. Número 2, tenemos que ser lentos al hablar, tardos al hablar, pensar antes de hablar. Y número 3, tenemos que ser lentos para enojarnos, tardos para airarnos. ¿Por qué será que Dios no obra en mi vida, pastor? Porque no estamos haciendo lo que dice la Escritura. Por regla general siempre nos enojamos primero. ¿Cuántos aquí? Primero nos enojamos en vez de nosotros escuchar, en vez de nosotros ser rápidos para escuchar, decir, yo voy a escuchar primero y después voy a traer una conclusión. No, pero no somos. Queremos hablar. Somos como ese caballo desenfrenado. No tiene freno. Queremos seguir por allá. Nos enojamos primero y luego después hablamos. Y por último, hacemos lo que dice la palabra de Dios. Escuchamos. Cuando tenemos todo al revés. Primero nos enojamos, que es lo que Dios dice que no nos enojemos. No escuchamos y hablamos tanto. Y sin pensar lo peor. Y en las muchas palabras, dice Proverbios, hay pecado. No todas las personas poseemos las habilidades de escuchar, de ser buenos oyentes. Yo hay veces que tengo que practicar esto. Cada vez que un hermano o una hermana me quiere hablar, tengo que callar. Pero imagínate ver cuántos de ustedes han escuchado a 2 personas tratar de hablarse a la misma vez. No se puede, por eso uno tiene que levantar la voz más alto, porque él se quiere escuchar. No, ahora tú me vas a escuchar. No, tú me vas a escuchar a mí. Y no, yo te dije a ti primero. No, ahí no van a ningún lugar. Y hay cantidad de personas en serios problemas en sus vidas, en sus familias, con su cónyuge, con sus hijos, por esto. Porque no somos prontos para oír, porque no pensamos antes de hablar y porque nos enojamos.
Si pusiéramos en práctica los consejos de la palabra de Dios, nuestras vidas serían diferentes. Mira, Dios nos garantiza que cuando nosotros ponemos en práctica sus palabras, nuestras vidas van a ser transformadas, nuestras vidas van a ser cambiadas por estos poderosos consejos de la palabra de Dios. O tú puedes decir, son simples consejos, son simples, pero los ponemos en práctica. Muchos matrimonios tenemos problemas por esta razón. Queremos que pronto nos escuchen o que y que no digan nada. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están en casa? Por eso hay muchos problemas en los matrimonios, porque queremos que nos escuchen. No queremos escuchar, pero sí queremos que nos escuchen. No, es a la hora que yo quiero me vas a escuchar, ahora me vas a escuchar. Y me vas a escuchar lo que te tengo que decir. Va a ser a mi manera, estás diciendo. Yo tengo la razón, ahora me vas a escuchar. Por eso Dios no ha obrado en tu vida ni en tu familia. Palabra de Dios, léanlo conmigo una vez más, hermanos. Palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando habla de todo hombre, está hablando a la mujer, no solamente los hombres. Toda mujer también. Toda mujer. Mira, humillamos sin pensar. Tenemos y causamos tantas heridas en los otros porque hablamos palabras que destruyen en vez de edificar. Destruimos la comunicación, la pareja se destruye, ellos mismos se destruyen la comunicación. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo primero que hace cuando una persona se enoja? ¿Qué es lo que hacen en un matrimonio? No, ¿qué es lo primero que hacen después de que hablaron y gritaron? ¿Qué es lo primero que hacen? Se corta la comunicación, no se habla. Y ella dice, a la casa de Fido, a la casa de Bobby, de Firulais, y yo a mi cama de king size. Y no te vas a acostar aquí. ¿Sí o no, hermano? Es lo primero. El enemigo está en eso. Dios no obra en eso. Por eso es que Dios no obra en nuestros matrimonios. Lo primero que quiere el enemigo causar a nosotros es cortar la comunicación. ¿Qué es lo primero? Ustedes, les voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo le he dicho a mis hijas cuando se han enojado por algo, yo les digo y le hago ese ejercicio, le digo, ok, vamos a orar ahora. Ora. Ellos no pueden orar, ni yo puedo orar enojado. ¿Han tratado de ustedes orar enojados con Dios? ¿Han tratado, hermano? Hagan ese ejercicio. La próxima vez que estén bien enojados, traten de orar, a ver si pueden orar. No podemos orar. No podemos orar. Aunque oremos, esa oración llegó hasta aquí, hasta el techo. No, porque es pecado. Sabemos que es pecado. Lo que el enemigo siempre va a querer cortar, hermanos, es la comunicación entre Dios y nosotros. Por eso nos hace enojar. Por eso usa a gente para hacernos enojar. Para que nosotros perdamos la comunicación entre Dios y nosotros. Cuando alguien te pide algo y tú no estás de buena para dárselo, es mejor callar. Por eso a mí no me gusta, ¿cuántos de ustedes les gusta? Me gusta ser bromista, pero hasta cierto punto, hermanos, y no en las cosas serias. ¿Cuántos son bromistas allá en sus compañeros de trabajo y se llevan ellos y juegan y son muy llevados? Y un día que alguien viene y que no está de buen humor y se lleva, ¿qué pasa? ¿Se va a enojar? Yo digo, no, por eso no hay que jugar así. Por eso tenemos que ser sabios, maduros. Y a mí, hermano, no me gusta tomar esto, las cosas de Dios son en serio. Hermano, nunca te lleves con un hermano aquí de la iglesia porque no va a llegar a nada bueno. No es bueno llevarse. No es bueno llevarse en el sentido de la palabra de estar jugando siempre y bromeando. No es bueno. Porque el enemigo va a usar eso para traer discordia entre los hermanos. No hemos aprendido a escuchar. Cuando una persona viene a ti, quiere que nosotros, ¿qué? La escuchemos. Otro punto,
Dios no obra en nuestra ira. Ya lo vimos, hermanos. Anótenlo. Dios jamás obra en nuestra ira. Pero Dios obra, ahora anoten Dios obra cuando prestamos oído. ¿Escucharon? Dios va a obrar cuando prestamos oído. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otros creyentes a la hora de oír a Dios tenemos problemas también. ¿Sabes por qué tenemos problemas? Porque queremos venir a Dios también rápidamente, ansiosos para orar y que Él nos escuche. ¿Cuántos venimos en esta noche para que Dios nos escuche, hermano? Yo vine aquí para que Dios me escuche. Pero ¿saben qué nunca hacemos? Escuchar a Dios. Queremos siempre hablarle a Dios. Y qué bendición, porque le podemos hablar a Él y contar cómo nos sentimos y qué necesitamos y qué estamos pasando. Y qué bendición. Pero Dios también quiere que lo escuchemos. Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2. Cuando lo encuentre, un fuerte amén. Hay silencio en la casa de Dios. Amén. Qué bendición, hermana. Amén, hermana. Gracias por participar, hermana. En el Antiguo Testamento. Sí, ¿verdad? No. ¿Ya llegaron? Bueno, ya estamos ahí. Dice así, le estamos dando tiempo y también yo quiero leerla. Dice ahí: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Está bien claro, hermano. Una vez más, yo quiero que lo lean conmigo para que así podamos atender. Todos vamos a leerlo. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Bien claro lo dice aquí la palabra de Dios. Tenemos problemas, hermanos, porque queremos venir a Dios siempre, y qué bendición que podemos venir a Dios. Pero ¿cuándo? Le voy a pedir a ustedes que participen. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste: yo voy a escuchar, Dios, háblame, yo quiero que tú me hables, yo quiero escuchar tu voz? ¿Cuándo fue la última vez? Yo quiero que tú me hables, porque Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Anoche, esta mañana, esta noche nos está hablando, pero no queremos escuchar. Por eso es que la palabra de Dios nos hace difícil escuchar. Queremos hablar, queremos que alguien nos escuche, pero no queremos escuchar. Aquí la palabra de Dios en Santiago y ahí en Eclesiastés nos da estos consejos, nos da sabiduría para que nosotros podamos ser sabios y escuchar, para evitar el enojo, para que si nos enojamos pidamos perdón a Dios. Amén. Porque ¿qué es lo que dice? Regresemos a Santiago 1:20. Santiago 1:20, ¿qué es lo que dice, hermano? Ahí nos explica por qué es que no debemos enojarnos. ¿Por qué no nos debemos enojar? ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque nuestra ira, hermano, no va a ser, mira, podemos enojarnos para las cosas buenas. Sí, me puedo enojar, ahora sí me dio en lo que me gusta a mí, pastor. Sí, me puedo enojar, sí, por cosas correctas. Como nos podemos enojar con el gobierno cuando el gobierno está prohibiendo que se congreguen. Nos podemos enojar y no estamos pecando. Nos podemos enojar cuando alguien, un asesino en serie está asesinando a gente y nosotros lo vemos y no nos toca el corazón y leemos en el periódico, en las noticias como si nada, y no nos duele porque no es nuestra familia. Ahí podemos enojarnos.
por el pecado que está creciendo cada día más por la maldad. Podemos enojarnos por eso. ¿Ve cómo sí podemos enojarnos? Por las cosas correctas, no por tonteras. Así es, no por boberías. Ahí viene gente, tanta gente que viene, y pastor, mire que hicieron eso aquí, y enojados ya. Hermano, no tenemos tiempo. La vida, hay muchas cosas en la vida preciosas que estamos desperdiciando por darle lugar al enemigo y enojarnos con cosas que son insignificativas a veces. La vida tiene que seguir. Son cosas pequeñas. Son cosas que nos están robando la paz de Dios. Tenemos que reflexionar en esto. Otro ejemplo, cuando alguien te está hablando, tu esposo o tu esposa te está hablando a los esposos, ¿tú valoras la conversación que te está diciendo ella? ¿Tú lo valoras, varón? ¿O estás, ok, sí, sigue hablando? O cuando ella sigue platicando, no sé si las esposas son como otras que hablan y hablan y hablan y qué bendición porque hablan, amén. Pero hay veces que hablan y que uno está cansado y lo arrullan en su sueño, y cuando uno menos quiere ya se durmió y le dice, ¿escuchaste lo que te dije? Ah, sí, escuché que me dijiste. ¿Qué vamos a hacer mañana? No escuchaste nada. No valoramos lo que nos están diciendo. ¿Y qué te dije? No ponemos atención. Próximo punto para casi concluir. Dios obra cuando hablamos lo que edifica. Dios obra cuando hablamos lo que edifica. Ve lo que dice Efesios 4:29. Ya algunos ya lo sabemos, pero tenemos que ir a la palabra de Dios para estar claros. Amén. Efesios 4:29. Rápidamente. ¿Qué dice, hermano? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Dios quiere, hermanos, que cuando hablemos sea buena, palabra buena, para la, ¿qué? Necesaria, porque hay necesidad, hermanos, de edificarnos los unos a los otros. Hay necesidad de edificarnos los unos a los otros. ¿A fin? ¿Con qué propósito? Toda la palabra de Dios, si nosotros la desmenuzamos, nos da, hermanos, consejos prácticos, simples que podemos hacer que no estamos haciendo. Ninguna puede salir. Entonces, ¿qué voy a hacer la próxima vez que yo quiera hablar de alguien o que quiera hablar algo? Número uno, tengo que cerciorarme que es verdad. Porque vamos paso por paso, me estoy adelantando. Ninguna palabra, una vez más digámoslo todo, ninguna palabra corrompida. ¿Qué es corrompido? Algo que ya no sirve, algo que está dañado. Y cuando sale de nuestra boca va a dañar a otro porque está dañado, está podrido, eso es lo que quiere decir. ¿Tú te comes algo podrido? No, porque te va a hacer daño. Y nosotros cuántas veces tenemos cosas podridas en nuestro interior que las sacamos. Hablamos por hablar, decimos por decir y estamos contaminando, es lo que está diciendo. No es lo que entra a la boca, dice Mateo, que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Tenemos que tener mucho cuidado. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Sabías, hermano, que tú y yo todos necesitamos ser edificados todos los días? ¿Sabe por qué los matrimonios no nos edificamos? Porque nos decimos palabras que no edifican todos los días. No pensamos antes de hablar. Y estás contaminando. Tú mismo te estás haciendo daño. Tú misma te estás haciendo daño a ti. Cuando hablamos toda clase de pudrición que el enemigo nos tiene todavía en el corazón, a fin de dar gracia a los oyentes. Y yo quiero que vean también el próximo versículo, el 30, si están en Efesios 4:30. Y no, ¿qué dice?
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Muchos de nosotros tenemos contristados al Espíritu Santo de Dios por lo que hablamos, por lo que decimos. El Espíritu Santo de Dios está contristado, está apagado, está tan triste por las tonterías que hablamos, que decimos. Dice en el 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Las palabras son muy poderosas. ¿Sabías? Con una palabra puedes animar y con una puedes desanimar. Con una palabra puedes edificar y con una palabra puedes destruir. Hay poder en las palabras que decimos, pero hay más poder en la palabra de Dios. Por eso es importante tenerla en nuestro corazón. Nuestras palabras pueden derribar a una persona un día. Nuestras palabras pueden inspirar a otras personas. Nuestras palabras pueden intimidar a otros. Hay mucha gente, ¿le vas a pedir esto? No, tú me pídaselo porque si yo se lo pido. ¿Cuántos de ustedes han dicho eso? No, porque te intimida, parece un león o una leona allí, enjaulada. Y está lista para sacar el veneno, el aspi, lo dice Santiago también. La lengua. ¿De dónde viene incendiada, hermanos? Por el mismo infierno. Si nosotros somos padres y somos honestos con nosotros mismos, nosotros hemos ofendido en palabra o en hecho. Todos nosotros ofendemos en palabra. Si tú eres un maestro, escucha maestro. Los que son maestros aquí, escuchen maestros. Maestros, tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que decimos a los alumnos, a los estudiantes que vienen. ¿Escucharon maestros de escuela dominical? O tú que tienes a cargo algo en la iglesia, un liderazgo, un ministerio, tenemos que tener cuidado de las palabras que decimos. Tenemos que tener cuidado de las palabras que les decimos a los visitantes. Tenemos que tener cuidado de las palabras que les decimos a los nuevos. Porque nosotros los que ya tenemos un poco más de tiempo, no nos puede afectar tanto que nos digan una palabra o que nos digan de cierta información que no se está encubriendo, pero no es necesaria. ¿Para qué yo voy a decir información que no es necesaria? Si no va a edificarlos, ¿para qué yo la voy a decir? ¿Para qué? No es necesaria, lo estaba diciendo allí, para la necesaria edificación. Entonces, ¿qué voy a pensar? La próxima vez que yo voy a hablar, si va a ser de edificación, lo voy a hablar. Hasta cualquier conversación, hermanos, practica esto en tu casa, practiquemos esto en la casa. La próxima vez que vayamos a decir algo, antes de decirlo, hay que pensarlo 2 veces para no lamentarnos. Y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Es verdad lo que voy a decir? Porque viene una hermanita y ¿ya escuchaste lo que nos sigue? ¿Te enteraste? No, ¿qué? Bueno, no se lo vayas a decir a nadie. Pero te voy a decir esto, confío en ti y ellas. Puedes confiar todo. Mira, de aquí no sale nada. Y lo primero que vas, como que le hace cosquillas a uno, ¿no? Ahí, y le hace cosquillas. No, te lo tengo que decir a alguien más, se lo tengo que decir. ¿Te enteraste ya de lo que pasó? Me dijo que no dijera. No lo vas a decir. Y el mensaje ya no llega igual. Esta que está aquí o este que está aquí le va a cambiar algo. Le va a cambiar una palabra o 2 palabras. Y entonces cuando ya llega, ¿cuántos hemos hecho ese ejercicio? Lo hemos hecho en los varones. Le hemos dicho una palabra, mira aquí, y se la decimos en el oído, y el otro que se la pasa, y cuando llegó al último allá, llegó un disparate. Entonces, si no es verdad, hay que asegurarnos que sea verdad, y aunque sea verdad, no tenemos que decirlo todo. No tenemos que decirlo.
si no es de edificación? Dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, vayan conmigo, hermanos, a Filipenses. Ahí es donde quería llevarles y llamarles la atención a esta otra palabra, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, ¿a quién le está hablando? A los creyentes. Por lo demás, hermanos, todo lo que es, ¿qué dice? Verdadero. Todo lo honesto. ¿Todo qué? Lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen hombre. Si hay necesidad, si hay virtud alguna, es lo que está diciendo, hermano. Si va a ser de bendición a alguien, si hay algo bueno, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En otras palabras, no tenemos que decir si no es verdad, porque muchas de las cosas que vienen, hermano, es mitad verdad y mitad mentira o invento. Y si es un invento, es una mentira. Y eso mezclarlo, ¿ya es verdad eso? Si yo mezclo, tengo 50% de verdad y 50% de mentira, ¿qué es? Es mentira, porque no es la verdad. Por ahí lo dice todo lo verdadero. En Proverbios 12:19 también dice, el labio veraz permanece para siempre, la lengua mentirosa solo por un momento. Hay gente todavía que somos cristianos y todavía mentimos como no tenemos idea. Le mentimos al IRS, le mentimos sí, mentimos cuántos dependes tenemos. Pónganle que tengo 6 para que me envíen más cheques de estímulo. Mentimos todo, es un robo y no deberíamos ser creyentes. Uno solamente tenemos el nombre, pero hay que poner lo que es ahí, lo que es justo. Tenemos que preguntarnos la próxima ¿es necesario que yo diga esto? ¿Es necesario que yo comparta esto con él o con ella o con ellos? Otra de las cosas que tenemos que ver ¿va a inspirar, va a ayudar a alguien? ¿Es inspirador esto que yo voy a decir? ¿Es necesario? Otro punto, ¿es necesario lo que yo voy a decir? Dice Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermano, muchos de nosotros tenemos que hacernos este autoexamen y ver que en vez de animar, a veces desanimamos a los hermanos. Mira, si te está atrayendo a alguien y un hermano está desanimado y te está hablando algo, tú sé sabio y dile, vamos a orar. Y vamos a orar ahora mismo. Y vas a ver que ya vamos a parar de hablar eso. ¿O por qué tú vas a hablar con alguien que está desanimado de cosas que no lo van a animar? Lo vas a desanimar más. Y muchos estamos siendo piedra de tropiezo para otros, porque en vez de animar estamos desanimando. Ay de nosotros. Dice la Biblia en Mateo 12:36, vayan conmigo porque es muy importante, Mateo 12:36. Mateo 12:36. Dice así, lo tenemos. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. No solamente todas las cosas que hacemos vamos a dar cuenta. Cosas de que no hacemos, cosas de que decimos, vamos a dar cuenta. Hay de mí como esposo que yo dar cuenta por las palabras que yo le diga a ella. Hay de mí de las palabras que yo le digo a mis hijas. Hay de mí de las palabras que ella me dice a mí. Hay de nosotros, vamos a dar cuenta, esposo, esposa. Hijo, hay de ti de las palabras que le dices a tu mamá. Hija, hay de ti de cómo le respondes a tu mamá, a tus padres. Vamos a dar cuenta.
Ay de ti, de la palabra. Le llama la palabra de Dios ociosa, que no sirve para nada. Vamos a dar cuenta. Imagínate, por cada palabra. Dios es sabio y tan poderoso, cada palabra. ¿Te recuerdas cuando tenías 10 años y dijiste eso? Ay, Señor, sí, pero Señor, perdóname. Bueno, yo te he perdonado, pero por esta causa mira lo que estás haciendo. Vamos a dar cuenta. Cada uno de nosotros, los ministros, los pastores, vamos a dar cuenta por cada palabra. Cada mensaje que Dios nos pone en el corazón y lo decimos y lo que no decimos. Y a veces que nosotros le agregamos a lo que Dios no quiere decir, como los falsos profetas. Falsos profetas dicen, no, yo te declaro, yo te digo que vas a ser próspero en este 2021. Y próspero y no tengo trabajo. Tú créele a Dios, tú decláralo y vas a ser próspero. No, si no trabajo y si no hago por más que yo sea hombre de oración, por más que yo sea o mujer de fe o hombre de fe, si no trabajo, Dios no me va a bendecir. Así es. Tengo que pensar uno de los próximos puntos y ya estamos finalizando. Noten aquí todos, hermanos, todos, porque somos muy ásperos, la mayoría de los varones, especialmente los varones somos ásperos. Varón, no seas áspero, porque dice la palabra de Dios que nuestras oraciones son estorbadas cuando somos ásperos con la esposa. Y a veces yo tengo que tener cuidado y me tengo que callar la boca, porque quiero que mi oración la escuche Dios. Puedes orar, varón, todo el tiempo que tú quieras, pero si sigues siendo áspero con tu esposa, si sigues siendo áspero con todos tus hijos, Dios no te escucha la oración. No tengo tiempo para ir allá, pero las palabras que yo digo, de todas las palabras que yo hablo, ¿cuántas de ellas son amables? ¿Cuántas de ellas son amables? ¿En las palabras que yo hablo durante el día son amables o traen amargura? Es de dos. ¿Traen una sanidad, un alivio a la otra persona o traen dolor y carga? Ya fuimos allí a Efesios 4:31, lo dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios no obra en estas personas, en estos creyentes que decimos que somos creyentes. Dios no obra, por eso nuestra vida va a estar en el mismo lugar, con la misma, o otros van a avanzar, no como dice la canción, ¿no? Pero van a estar aquí, siempre vas a estar aquí, no vas a avanzar. Otros van a avanzar, otros van a venir, llegaron a la iglesia y están sirviendo al Señor y quieren crecer y van avanzando porque están dejando todas estas cosas atrás y van avanzando. Y cuando tú los veas, allá están, que ellos que llegaron hace un año, ya van allá, ya Dios los está usando acá. Y tú sigues ahí. ¿Por qué? Por la amargura que cargamos todavía en nuestras vidas. Por el enojo que todavía hay. Por la ira que hay. Dios no obra en tal persona, sí. Efesios 4:15, ya fuimos a Efesios 4, pero estaba del 29 hacia adelante, ahora el 15, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Todos, un amén cuando lo encuentre. Sino que siguiendo la verdad ¿qué dice? Crezcamos, ¿qué dice? En todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos. Tenemos que seguir creciendo en los aspectos que Cristo quiere para nosotros. Hermano, ya estamos finalizando. Sabe que Dios quiere que aún en la ansiedad, en la aflicción que el enemigo nos trae todos los días, Dios no quiere que sigamos con esa ansiedad, con esa aflicción de espíritu.
Hoy me dio una tremenda lección Dios otra vez porque estaba yo ahí tempranito, ahí en el consultorio ya, y el doctor, el dentista me dice, voy a tomarte la presión. Y yo siempre tengo la presión como de un joven de 20 años. Muy normal y no es bueno tenerla bajo, ¿no? Lo regular, lo normal, pero la tenía un poquito alta. Y yo pues me cuido y hago lo que necesito hacer para cuidar mi salud. Y me dice, la tienes un poco alta, no podemos seguir con el procedimiento porque tienes la presión alta. ¿Por qué estás ansioso? Así me dijo. Yo dije, ay Señor, la estás usando a ella. Me dijo, ¿Are you anxious? ¿Tienes ansiedad? Le dije, no, no tengo ansiedad. Digo, tienes que tranquilizarte, pero lo que pasa, hermanos, que cuando uno va avanzando en edad, antes a mí las agujas, las inyecciones, cuando yo iba al dentista como si nada, como si fuera a tomar un helado, así era, como si fuera un helado. Pero después de los 40, cuando te dicen dentista, tú empiezas, me van a estar trabajando y voy a tener la quijada todo así abierta y todo lo que van a estar haciendo. Ya, desde ahí te predispones. Y yo decía, no estés ansioso. Ansiedad es falta de confianza en Dios. ¿Por qué estamos preocupados? Todo esto, quítese toda ansiedad de vosotros. Estamos preocupados, padecemos depresión hoy más que nunca, especialmente durante esta pandemia. No sabemos lo que va a pasar, pero Dios está en control. Dios está en control. Entonces tenemos que dejar todas esas cargas a Dios, todos los días, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. 1 Pedro 5:7, porque Él tiene cuidado de vosotros. O nosotros, en Mateo dice, podéis con la preocupación, con estar afanados, puedes añadir 1 centímetro a tu estatura, los que son bajitos. ¿Cuántos de ustedes que se han preocupado que miden solamente 4.7, 4 pies, 7, y se han preocupado toda su vida? ¿Cuántos han crecido un centímetro, 1 pulgada? ¿Cuántos? Ninguno, nadie. Nadie. ¿Por qué preocuparnos? ¿Por qué nos vamos a preocupar? Si Dios está cuidando de nosotros. Dios obra cuando nosotros le damos lugar a Dios. Cuando no le damos lugar a la preocupación, cuando no le damos lugar a la aflicción, cuando no le damos lugar a la ansiedad, Dios obra, es cuando Dios obra. Dios no obra cuando estamos enojados, cuando estamos preocupados. Dios no obra. Por más que Él quiera obrar, no va a obrar. Y por último punto, Dios obra cuando nos dejamos moldear. Dios obra cuando nos dejamos moldear. ¿Sabe, hermano, cuando el caballo, que les decía, el caballo salvaje, el caballo bronco, es útil? ¿Saben cuándo es útil? Cuando se dejó domar, cuando se dejó amansar, cuando se dejó que el domador, que el vaquero lo palmeara, lo peinara, y poco a poco se le va acercando él. No es de, ok, ya está listo y vamos a montarlo. No, es paso a paso, se gana la confianza, ya le pone un lazo antes de ponerle el freno. No le ponen el freno porque sale corriendo. Ponen un bozal, un lazo que es suave todavía. Tienen el control, pero no tiene todo el control. Cuando el caballo se deja poner el freno, entonces es útil. Cuando el caballo se deja moldear, entonces es útil. Cuando tú y yo, me está comparando con un caballo, no, como decía el hermano, el chiste que decía por la noche. Dice, yo todos los días escuché que había un caballo en el hotel, pero ese chiste se los digo otro día. Porque toda la noche escuchaba a un hombre que decía, este caballo y este caballo. Y no eran caballos, eran personas ahí en el hotel.
Pero bueno, ese chiste se los decimos otra ocasión. Cuando el caballo se deja moldear, se deja amansar, es cuando es útil. Igual nosotros. Cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios, nos quitamos toda ira, todo enojo, toda gritería, toda amargura, todas cosas que no le agradan a Dios, que Dios no obra en eso. Es cuando Dios dice, ahora que tú te dejas moldear, ahora te voy a utilizar. Entonces, hermanos, tenemos que dejarnos moldear por Dios. Nuestro carácter, nuestras actitudes, Dios quiere cambiarlas. Hay que dejar, Señor, yo no puedo, en mi fuerza no podemos. ¿Sabe por qué no hemos cambiado? Porque lo hemos intentado vez tras vez en nuestras fuerzas y no vamos a tener resultados. Hasta que le permitamos a Dios que Él nos moldee, hasta que le permitamos al Espíritu Santo de Dios que Él nos transforme, que Él obre en nuestras vidas. Señor, quítame toda amargura en esta noche. Señor, quítame toda ira, todo enojo, para que tú puedas obrar en mi vida. Cuando hagamos eso, es cuando entonces Dios obrará. Es cuando Dios va a obrar. Es cuando Dios va a obrar en nosotros, en cada uno de nosotros, hasta que le dejemos que Él domine nuestro temperamento. ¿Cuántos de nosotros somos de un temperamento así? Mira, tenemos una mechita así, pequeñita, que no nos dijeron una cosa cuando nos encendemos así. No obra la justicia de Dios. Hasta que nosotros digamos, Señor, uno de los frutos del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es, hermanos? Dominio propio. Que muchos de nosotros lo necesitamos. Yo lo necesito, ustedes lo necesitan, todos lo necesitamos. ¿Sabes que unas veces yo no he hablado porque no quiero ofender a la persona? Unas veces yo me tengo que refrenar y callar. Ese es dominio propio. Para no ofender. A veces que queriendo llamar atención a algunos hermanos, unas hermanas, y el Espíritu Santo me dice, no, yo me voy a encargar todavía. Tú no hables. Yo me voy a encargar de ella. Porque si yo lo hiciera, lo voy a hacer en la carne y sé que voy a encenderme y no va a ser de edificación. Entonces, ¿qué hago? Señor, 1, 2, llegué hasta 1000. Tenemos que aprender, hermano, a respirar. Señor, toma control. Y créeme que cuando se lo dejamos a Dios, Él toma control. Y Él va a hacer la obra mejor que yo. Porque si yo, en mí, no va a ser. Los resultados no van a ser buenos. Entonces, Señor, toma control. Antes de que vayamos a hablar con nuestros jefes, antes de que vamos a hablar en el trabajo, antes de que vas a hablar con tus empleados, si tienes empleados, antes de que vas a hablar con tu esposa, con tu esposo, cualquier cosa, tenemos que aplicar estos principios. No dejarlo, pero otros decían, eso yo no lo necesito, ya lo sé, pero ¿lo estamos practicando? El pastor otra vez está, seguimos en Santiago, comenzamos en Santiago hace 2 meses y estamos todavía en Santiago. Son principios, son consejos de la palabra de Dios. Sabiduría, adquiere sabiduría y sobre todas las cosas, dice Proverbios, adquiere inteligencia para que podamos ser utilizados por Dios. Hermanos, ¿queremos un avivamiento? Comienza en nosotros. Señor, un avivamiento. Y yo sé que va a haber un avivamiento en nuestra vida cuando nosotros aplicamos estos consejos de la palabra de Dios en nosotros. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque son simples consejos. Son muy sabios. Es tu palabra que nos quiere cambiar, que nos quiere